Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Molina, soy el jefe de la unidad de titulados y son recién las 7 de la tarde. Puntualmente estamos abriendo y ingresando ya todos los participantes. Vamos a esperar unos 5 minutos y comenzamos. ¿Les parece? Hoy tenemos un nuevo tema. Mientras tanto, contarles, estoy con Sonia Carrasco, que nos está acompañando a altas horas de la noche en Madrid. Sonia trabaja y vive en España, en Madrid puntualmente. ¿Hay cuántas horas de diferencia, Sonia? ¿Seis? ¿Seis Sí, horas? ¿Son, exacto. son, son la 1 de la mañana? Es la ¿Aprox? 1:01. Sí. La 1 de la mañana, y desde la 1 de la mañana está con nosotros. Sonia, bueno, es chilena y vive en España ya algunos años y tiene una consultora de servicios profesionales de educación y nos va a acompañar con este tremendo tema que es las estrategias de comunicaciones para una entrevista laboral. En nuestro foco, en nuestra reunión con titulados, siempre hemos tenido, mientras tanto, ustedes que pasen los 5 minutitos para poder comenzar y se siguen ingresando más personas, más participantes y contarle un poquito de este tema súper importante. Tuvimos hace poco un focus group con algunos titulados y la verdad que muchos eh, tienen preocupación, nerviosismo en enfrentar una entrevista laboral. Entonces, aquí Sonia nos va a ayudar a dar ciertos tips, ¿cierto? De la comunicación, cómo comunicarnos, cómo enfrentar una entrevista laboral, estrategias de comunicación para una entrevista laboral. Son las 7:02. En 3 minutos más comenzamos con nuestra charla de este mes. Seguimos recordando que todos los meses tenemos webinars orientados a la empleabilidad. Pronto vendrán nuevos temas y que estén atentos y atentas a los webinars del mes de agosto. ¿Ah? Los vamos publicando en nuestra plataforma de titulados. Si no están en nuestra plataforma, conéctense. Ahí podrán encontrar todos los beneficios que IPLASEX y que la unidad de titulados tiene para nuestros titulados y nuestras tituladas. Son las 7:03 de la tarde, 1:03 de la mañana en España, y en 2 minutitos ya más comenzaremos nuestra charla y yo estaré pendiente para responder sus preguntas. Sus preguntas ustedes las van a poder hacer en el chat, y yo voy siendo su interlocutor con Sonia, ¿ok? Así que a esperar los 2 minutitos que faltan. Súper. Mientras les he puesto una preguntita en el chat, ahí qué pensamos, porque sentimos muchas cosas ante la entrevista, pero la pregunta es qué pensamos antes de una entrevista laboral. Perfecto. Sí, ahí vamos a iniciar. Son las 7. Vamos a ser súper puntuales en 1 minutito y comenzamos, Sonia, ¿te parece? ¿Me parece? Con calor en España y nosotros con frío, Sonia. Sí, sí, sí. O sea, es como extraño el invierno de Chile. Sí, está muy frío. Está muy frío por acá. Al menos en Santiago que yo estoy, está muy frío. Sonia, son las 7:05. Te doy la bienvenida nuevamente a estos webinars, estos ciclos de webinars que estamos haciendo durante todos los meses en IPLASEX, desde la unidad de titulados y para nuestra comunidad de titulados. Eh, a todos los presentes y las presentes les agradezco estar nuevamente con nosotros, invitarlos a seguir estando y participando en todos los ciclos de webinars y charlas que tenemos preparados para ustedes. Vienen prontamente nuestra feria laboral en el mes de noviembre, y también un ciclo de charlas de empleabilidad y de emprendimiento también tenemos preparado. Les doy la bienvenida, les dejo con Sonia Carrasco, doctora en literatura y bueno, directora de Argeduc Chile, y que en este momento nos está acompañando desde España, Madrid. Bienvenida, Sonia, bienvenidos todos. Yo estaré atento al chat. Súper, muchísimas gracias, Daniel.
y bienvenidos. Ahí nos están ya contestando las preguntitas que estábamos iniciando. Una de las cosas fundamentales que hoy día vamos a conversar es, y que olvidamos muchas veces cuando vamos a tener una entrevista laboral, que lo más importante es la comunicación. Cómo nos enfrentamos a una entrevista es una situación de comunicación. Entonces, en esa situación de comunicación va a implicar desde cómo saludamos, cómo llegamos, cómo nos preparamos, qué sabemos de la empresa. En un taller anterior trabajamos el currículum, ¿se acuerda? Trabajamos cómo ir viendo mi perfil de LinkedIn. Entonces ya hemos hecho todo eso perfecto y hemos logrado que nos citen a una entrevista, ¿sí? Y ahí la pregunta era, ¿qué pensamos antes de la entrevista? Dice, hacerlo bien y no extenderse en la respuesta. Súper importante el tema de no extendernos en el tiempo. ¿Quién más nos quiere compartir? ¿Qué pensamos? No sé si leíste ya la de Claudio. Claudio dice, a tu pregunta, ¿qué pensamos antes de una entrevista laboral? Claudio dice, en hacerlo bien. En mi caso, no tratar de extenderme tanto en las respuestas, dice. Súper, No sé el resto de los participantes, ¿qué opinan también? ¿Qué piensan antes de una entrevista laboral? Por favor, en el chat y yo les voy leyendo. perfecto. Entonces, iniciamos. José dice, perdón, Sonia, José dice en tratar de no titubear. ¿Qué pasa ahí con los nervios, verdad? Porque es muy importante reconocer que cuando uno está en entrevista laboral está nervioso. No siempre está nervioso. Y a veces queremos esconder esos nerviosismos, queremos esconder que estamos muy alterados o con mucho miedo frente a la situación y eso finalmente es peor. Entonces va a ser en cualquier oportunidad algo mucho informal, si te encuentras con la persona, cuando te recibe y transparentar, decirme estoy nervioso, porque recuerden que estar nervioso, estar preocupado ante lo que vamos a hacer también está demostrando que me importa mucho esto que va a suceder. Si yo fuera muy sobrado, muy confiado, muy canchero en la entrevista, la sensación es que no importa la entrevista, no importa el resultado, ¿sí? Y la pregunta que vamos a hacer ahora es cómo me siento ahora, cómo me siento en este minuto al iniciar el taller y centrándonos en esta idea de una entrevista laboral. A ver si nos pueden contestar en el chat, ¿cómo me siento? ¿Cómo se sienten? ¿Puedes repetir de nuevo la pregunta, quizás, Sonia? ¿Sí? ¿Cómo me siento al iniciar este taller que vamos a trabajar la entrevista laboral? ¿Cómo me siento en este minuto? Con expectación, Liliana, optimista, dice Claudio, entusiasmado, dice César, con curiosidad, Andrea, Qué importante la curiosidad, ¿verdad? Estar con aceptando. optimismo, Karina, eh, con, con expectación para trabajar un buen lenguaje, optimista, esperanzada, Margarita, Bien, bien, con mucho gracias. ¿Y tú cómo interés. estás, Daniel? También es muy, muy entusiasmado y feliz de hacer estas actividades. Yo, como te dije, como jefe de la unidad titulado, yo feliz de que sentir este ánimo y este interés de nuestros titulados en estos temas. Así que con calma también te dice la Carolina. En calma, qué importante, ¿verdad? Entonces ya nos hemos situado como estamos en este minuto y desde este minuto todo lo que vayamos haciendo en el taller va a ser ir modelando ciertas actividades o ciertos ejercicios para lo que tenemos que enfrentar la entrevista. Ya dijimos que a veces estábamos nerviosos, que nos daba un poco de miedo, que nos da mucha expectativa, que hay mucha curiosidad, que me preocupan muchas cosas frente a la entrevista. Y recordar que la entrevista laboral, lo que está entrevistándose es mi poda, ¿verdad? Es mi capacidad de trabajo, es mi currículum, es de alguna manera dar a conocer, ponerle cara a este currículum, ponerle cara a este perfil.
porque si nos sentimos demasiado expectantes frente a los y yo siento que la entrevista es personal, ¿verdad? Voy a sentir mucho más intimidado. Entonces, lo que yo estoy trabajando en la entrevista va a ser siempre un un tema profesional, un tema laboral. Ya nos hemos ubicado y ahora lo importante va a ser centrarnos. Antes de una situación que nos altere, una situación que requiera de mucha concentración, nos vamos a centrar. Por eso la concentración es, lo primero es, antes de concentrarte, va a ser centrarnos. ¿Y cómo nos centramos? Primero nos centramos con la respiración. Antes de una entrevista nos vamos a centrar, vamos a beber agua. ¿Por qué? Porque no vamos a estar hablando en la entrevista y vamos a estar con la boca seca, por ejemplo, porque es complejo estar hablando de comunicación. Vamos a beber agua, vamos a respirar muy profundo para oxigenar muy bien, vamos a poner una postura corporal, especialmente nuestra espalda, muy rígida, para que pueda abrir toda esta parte alta de la espalda, los hombros, el cuello, y se oxigene mejor nuestro cerebro. Necesitamos mucho oxígeno, necesitamos mucha calma y centrarnos en lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer una respiración simple. Vamos a poner los pies en el suelo. Ojalá, si están ahora, si pueden hacerlo descalzo mejor, o con calcetines, sí, pero descalzo, cosas que esté lo más cerca la sensación del suelo, de la dureza del suelo. Los pies en el suelo, estamos sentados, ¿verdad? Espalda recta y vamos a respirar profundo por nariz. Mantenemos 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Y vamos a botar por nariz. En 4 también. Despacito. 4. Ahora, de nuevo, respiramos profundo por nariz. Y ahora vamos a botar por la boca como si estuviéramos suspirando. De nuevo. Y botamos como si estuviéramos suspirando. ¿Por qué el suspiro? Luego es probable que venga un bostezo incluso. ¿Por qué? Me va a ayudar a oxigenar, ¿verdad? Va a ayudar a que toda la actividad se vaya centrando en mi cerebro. Lo requiero hidratado y lo requiero activo y oxigenado, ¿sí? Esto antes de entrar en la entrevista va a ser muy importante. Entonces respiramos, tomamos líquido, tomamos agua, ¿sí? Y vamos a hacer este ruido de, como ir al baño, ¿verdad? Mientras vamos caminando, de suspirar. Y a veces también podemos hacer ejercicio de bostezar antes de la actividad, ¿sí? ¿Por qué bostezar? Dijimos porque me oxigena. Y el bostezo también ayuda a que toda esta parte de mi cuerpo deje de estar tan rígida. Entonces ya tenemos varias claves para el inicio. Y ahora tengo un desafío. Recuerden que decíamos que la entrevista genera muchísima adrenalina, ¿verdad? Es un momento de mucha actividad, de mucha activación y necesito mantener cierta estructura a nivel cognitiva para no perder el control, ¿verdad? Y este desafío, no sé, Daniel, si tenemos micrófono abierto para los participantes, pero es No, un juego, pero lo ¿verdad? Es pueden un juego, escribir, sí. pero lo pueden hacer en casa y luego nos cuentan cómo les fue. El desafío es, nombre el color de la palabra, pero no leas la palabra, ¿sí? ¿Está claro? Nombre el color de la palabra, como está escrita, pero no leas la palabra. Entonces, esto es un juego para qué? Acción cognitiva. Esto me ayuda a darme cuenta cuando soy capaz de estar atento a varias fuentes de información.
Primero sería entonces verde. La tentación es leer. Se fijan, inmediatamente uno dice, quiere decir rojo, ¿no? Sí, Verde, rojo, rojo, amarillo, azul. amarillo, azul. Blanco, rojo, amarillo, verde. Blanco, azul, verde, rojo. Blanco, amarillo, azul, rojo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas, Daniel? Blanco, azul, verde, eh, rosado o Blanco, amarillo, blanco. azul, No, es rojo. difícil Es concentrarse, sí. difícil. ¿Por qué? Porque requiere la concentración a dos fuentes de información. Y cuando estamos en una entrevista tenemos que centrarnos en qué va a ser lo importante. Entonces, hacer antes de la entrevista un ejercicio de activación cognitiva donde centre mi atención es decirle a mi cerebro, desde ahora tienes que estar atento. Desde ahora no puedes estar con la respuesta más inmediata. ¿Por qué? Porque el cerebro es un tremendo administrador. ¿Y qué hacen los administradores buenos? Optimizan recursos, es decir, van a economizar. Y si yo necesito estar al 100 en una entrevista, no puedo estar con esta idea de economía a nivel de cerebro, de capacidad cognitiva. Tengo que tener a 100. Entonces, seguimos. Verde, blanco, amarillo, azul. Rojo, amarillo, verde, azul, rojo. Azul, blanco, verde, blanco, amarillo, rojo. ¿Sí? ¿Cómo les fue? Es difícil y explicamos por qué es difícil, pero tenemos que hacer estos ejercicios para activarnos cognitivamente. Eso lo hablaremos después en algún otro momento, ¿verdad? Cómo activar nuestro cerebro. Ahora, lo Dice José, mismo, pero José dice tenemos, difícil. Es difícil no es leer. difícil, claro, porque la tentación, recuerden que el cerebro siempre me va a entregar la respuesta más fácil y la más económica inmediatamente. Y tengo que aprender a parar, a seguir la instrucción, ¿verdad? Y concentrarme en lo que estoy haciendo. Porque para eso está hecho el cerebro, para que administre bien el recurso. Pero cuando estamos en una entrevista, necesitamos estar al 100%, entonces no puedo estar economizando energía. Ahora lo vamos a leer, pero en otro idioma, ¿sí? A ver cómo nos va. Verde, rojo, naranjo, azul, blanco, rojo, amarillo. Verde, blanco, Azul, azul, violeta. Rojo, blanco, rojo. amarillo, azul. Naranjo, verde, blanco, amarillo. ¿Más fácil o más difícil? Pareciera que fuera un poquito más fácil. Pareciera. ¿Puedes leer la quinta línea, Daniel, por favor? La quinta, una, dos, tres, cuatro, cinco. Naranja, verde, blanca, amarillo. Fue más fácil, ¿no? Más fácil, ¿Y dice por qué es Karina. más? ¿Cómo? Karina también dice que es más fácil. ¿Y por qué creemos que es más fácil? ¿Será porque está en otro idioma? Claro, entonces mi cerebro, como no tiene la palabra visual, si habláramos alemán, si fuéramos nativos alemanes, sería más difícil, claro. Ah, Pero mi cerebro no tiene las palabras y la lectura visual, entonces se da solamente al color y deja de lado la información la palabra, claro. de la palabra, ¿sí? Bien, entonces, ya hemos aprendido que nos hidratamos, que nos centramos, que nos preparamos, que la entrevista es una situación de comunicación, por lo tanto hay que preparar la actividad de comunicación y que nos activamos cognitivamente. Y aquí lo importante es cómo planificamos, cómo preparamos y cómo vamos a contestar lo que nos van a preguntar. Vamos a ver los tipos de entrevistas, vamos a ver también las posibles preguntas, que yo creo que uno de los grandes temas es preparar la respuesta. Porque si uno está con todo improvisado, es probable que mi cerebro me entregue la respuesta más fácil y no una respuesta pensada, reflexionada, analizada, que esté relacionada con lo que me están preguntando incluso. Entonces, ahora sí, ya estamos centrados, ya estamos ubicados y ahora vamos a poner nuestras 5 estrellas.
¿qué claves vamos a trabajar hoy día? Y comenzamos con esto de una vez porque no se nos puede olvidar. Primero, preparar la entrevista. ¿Qué significa eso? Preparar todo el contexto, preparar cómo vamos a ir, preparar eh, horarios, pero lo más importante, preparar las respuestas o las posibles respuestas. Las podemos escribir, las podemos grabar, podemos hacernos un pool de preguntas y responderlas de la mejor manera. ¿Por qué? Porque tenemos que responder con con cierta idea absoluta de el puesto que nos están ofreciendo, ¿sí? Entonces, preparamos las mejores respuestas. Segundo, conocemos la empresa, la conocemos, hemos ido quizás alguna vez, conocemos la dirección, sabemos cómo vamos a llegar. Cuando uno hace como la reconocimiento de lugar, como las carreras de auto, ¿no? Primero hay varios días previo a una carrera importante, se reconoce la pista, se reconoce cómo funcionan los neumáticos, se reconoce cuáles son las curvas más complejas. Nosotros vamos a preparar nuestra carrera también de esta manera. Vamos a hacer quizás el recorrido, sabemos cuánto nos demoramos, sabemos dónde está y sabemos, y no nos vamos a enfrentar a algo desconocido. Tercero, tenemos que saber qué tipo de empresa es, qué empresa es. Tenemos que estudiar la empresa. Una de las preguntas que generalmente aparece es, ¿qué sabes tú de nuestra empresa? ¿Qué sabes tú de esta línea o de este negocio? ¿Qué sabes tú? ¿Por qué quieres estar en esta empresa? Entonces, si yo llego y solamente he mirado algún catálogo o he mirado la página web sin conciencia, no puedo responder a esta pregunta. O sea, tiene que haber información, tiene que notar que hay un interés en esa empresa. Por eso en el taller anterior decíamos, vamos a seguir en LinkedIn ciertas empresas que nos interesa ir a trabajar para conocer el funcionamiento, para conocer cuáles son sus movimientos, para conocer cuáles son sus publicaciones, ¿verdad? Sus requerimientos. Y también tenemos que saber el cargo postular. Cada vez más los cargos están más descritos cuando hay reclutamiento. Entonces tenemos que revisar el cargo para revisar las funciones, ¿sí? Hay un montón de chistes al respecto de la descripción de funciones porque cada vez los cargos son más multifuncionales. Entonces tenemos un cargo y uno dice, bueno, voy a ir como evaluador de proyectos, pero aparte de los proyectos tienes que ejecutarlos, tienes que gestionarlos, tienes que administrarlos económicamente, tienes que bla, bla, bla. Y hay un montón de funciones que tenemos que conocer. Obviamente llegar temprano. Llegar temprano significa no vamos a llegar media hora antes, si podemos llegar antes 10 minutos, 15 minutos antes es lo adecuado. Pero también tantear terreno. Muchas veces, si llegamos muy apurados, llegamos con una respiración inadecuada, llegamos sudando, llegamos físicamente en malas condiciones. Entonces, si llego temprano, me puedo sentar, tomar un vaso de agua, va a permitir que yo esté mucho más plácido, mucho más en mi integridad frente a la entrevista. ¿Qué es importante también? Ese primer acercamiento. Recordar que la entrevista comienza en el momento que uno cruza la mampara. Cuando te reciben, cuando atiende la primera persona, cuando llega el entrevistador a buscarte quizás al hall, ese contacto visual, esa primera impresión es muy importante. Y como es una primera impresión, en este caso informal, porque no sea en el contexto comunicativo de la entrevista, podemos tener una conversación un poco más suelta. Hay esta idea, hay un montón se han visto de videos de cómo hacer una conversación libre de valor en los 20 segundos de un ascensor. Si me toca ir con la persona, que de verdad me baja a buscar, y tengo que ir en el ascensor, ¿qué voy a decir? Tengo que decir algo importante, ¿verdad? Tengo que decir algo que genere interés. No voy a hacer la entrevista en el ascensor, pero sí puedo hablar de la empresa, puedo hacer alguna pregunta, una conversación más libre. Contacto visual, muy importante, damos la mano, no vamos a abrazar ni dar besos, obviamente,
Vamos a mantener la distancia, vamos a hablar del tema de la distancia, y una conversación informal y libre. Siempre ser extremadamente amables, ¿verdad? Sonreír, mirar y escuchar. ¿Qué estilo de comunicación vamos a buscar? Que sea muy preciso, tenemos que responder lo que nos preguntan, no como en el colegio que uno le hacía una pregunta y uno quería poner todo lo que sabía por si acaso, ¿verdad? No, aquí hay que ser muy preciso, eso quiere decir ser asertivo, decir lo que quiero decir, pero con las palabras exactas y conciso, es decir, breve y además respuestas completas. Voy a cuidar mi imagen, cómo voy a ir, vamos a hacer vamos a comentar un poquito el tema de los colores, por ejemplo, qué colores puedo usar, qué colores están más cerca de representar la concentración de la estructura, o más libertad de movimiento, o más seguridad, ¿sí? Cuáles colores son más neutros también. La comunicación verbal, lo que decía, decir lo que tengo que decir, y la no verbal. Y aquí la no verbal es la que nos delata siempre. Entonces, es preferible, si estoy muy nervioso, es decir, perdón, pero estoy un poquito nervioso, un poquito nerviosa, antes de ocultarlo y que se me note mucho. ¿Tá? Entonces, cuando uno lo dice y lo comparte, eso baja el nivel de ansiedad. Entonces también tomamos agua, porque bajamos el nivel de ansiedad. Tenemos que ser cercanos, tenemos que demostrar confianza en uno mismo, que hemos ido a la entrevista porque son la persona adecuada, porque ellos han elegido bien en preguntarme, ¿verdad? Eh, ellos saben porque han visto mi currículum, porque han visto mi perfil, porque han visto mis publicaciones, saben más o menos quién soy y han hecho una buena elección. Y vamos a dar mucho hincapié en el trabajo en equipo. Vamos a hablar de nuestros logros en grupo, nuestros logros reales. No solo, no me voy a echar flores todo el rato solo, sino que como equipo, y también ser positivo. Y aquí, mucho cuidado. Hay preguntas a veces que son como capciosas, que te preguntan de todo tu trabajo, por qué te cambiaste, qué no te gustaba del otro trabajo. Eh, Jamás ocupar un lenguaje negativo. No vamos a hablar mal de nada. Como dice el dicho, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. ¿Sí? Siempre vamos a hablar con una idea positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piensen que estas empresas, todos los reclutadores se comunican también entre ellos, se conocen. Los mundos laborales y profesionales son pequeños. Nos encontramos en muchos lugares, ¿sí? Así que cuidado con eso. ¿Qué tenemos que llevar preparado? Que me haya preparado el análisis FODA, ¿verdad? Esto nos daría para hacer un taller entero acerca del FODA, pero ¿qué recordar? Que vamos a hacer un FODA o un DAFO, en otros países se dice DAFO, de mis debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades laborales, ¿sí? Que tienen relación con lo laboral. ¿Por qué? Porque es una entrevista laboral. Aunque nos hagan test psicológico, aunque están buscando un perfil laboral, no están buscando un perfil para hacer amigos ni un perfil para salir los fines de semana, es un perfil laboral. Entonces, voy a observar mis debilidades. ¿Qué aspectos negativos, verdad? Yo puedo pensar previamente, esto no lo puedo hacer en la entrevista, tengo que llevarlo, ¿verdad? Tengo que llevarlo preparado. ¿Qué aspectos negativos yo he observado en mis otros trabajos? ¿Qué podría mejorar? ¿Verdad? ¿Qué, qué cosas me generan un problema? Que se cuesta ser puntual, por ejemplo. Puede ser una tremenda debilidad y puede ser una tremenda amenaza para un trabajo. No sé cómo, yo soy capaz de visualizarlo, pero también de tener estrategias para resolverlo. Otra persona puede decir, a mí me cuesta trabajar con los demás, me gusta trabajar solo, porque no confío. ¿Sí? Entonces va a plantear en su debilidad, insisto, esto es una preparación previa, no lo vamos a presentar en la entrevista, pero lo voy a llevar pensado. Nos van a preguntar,
cuál es su debilidad, cuál ha sido su mayor fracaso laboral, por ejemplo. No, tengo que haber fracasado laboralmente. Al final todos hemos tenido más o menos algún fracaso laboral, algo que yo sienta que no estuvo a la altura. Mira, me demoré 2 horas y media en llegar de mi casa a la empresa. Es una amenaza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a proyectar esto para que se convierta en una oportunidad y no una amenaza? Y también, ¿qué fortalezas tengo? Me gustan los desafíos, me gusta trabajar por objetivos, me gusta trabajar con proyectos que tengan inicio y fin, me gusta hacer evaluaciones durante el proceso. ¿Y qué oportunidades tengo? Las oportunidades generalmente están dadas por nuestros estudios y por nuestra experiencia. Entonces, cuando estudié, qué estudié, cuáles son las áreas de estudio que son una oportunidad y la experiencia también es una oportunidad. ¿Sí? Entonces, estamos preparando, recuerden, estamos preparando nuestra entrevista. Llevamos el FODA, lo hemos hecho en nuestra casa, en un cuadernito, lo hemos hecho y le hemos pensado. ¿Qué tipos de entrevista podemos enfrentar? La entrevista individual, que es la más común, o la que estamos más acostumbrados a enfrentarnos, que va a estar el entrevistador y vamos a estar nosotros. Puede ser dirigida, que puede ser un cuestionario, aquí están incluso los test, ¿verdad? Hay unos test como de percepción inicial, puede haber entrevistas libres que te van preguntando o te va diciendo, a ver, hábleme de usted, cuénteme quién es usted, cuénteme, por ejemplo, su FODA, ¿cómo les fue en su trabajo anterior? Libre. O alguna mixta, que hay algunas preguntas muy elaboradas, muy estructuradas, y otras preguntas que al final te permiten que tú lleves la iniciativa y que tú vayas hablando de cuáles son tus fortalezas y tus oportunidades. Entonces, este tipo de entrevista. ¿Cuál es la que hoy día está súper, súper de moda? Es la entrevista grupal. ¿Y por qué la entrevista grupal está tan de moda? Porque es una situación en que te ven cómo eres capaz de vincularte, relacionarte con los demás. Lo técnico es bastante simple de trabajar. Tienes que aprender un software nuevo, tienes que aprender una plataforma nueva, eso lo puedes trabajar. Otra cosa es cómo nos vinculamos, cómo lideramos situaciones, cómo nos comunicamos, cómo escuchamos. Y aquí, en esta entrevista grupal, primero que todo va a haber esta mirada de, primero, cómo escuchamos. Y si uno se pone a pensar en la universidad o en el colegio o en los grupos de amigos, como que uno podría sacar estereotipos de los grupos. Hay uno que es súper, que manda todo y quiere que todo se haga como él dice, y que tiene la razón, y que habla primero, y que cierra el tema, ¿verdad? Hay otro que solo escucha, hay otro que hace preguntas, hay otro que le da lo mismo, otro que encuentra gracioso y se pone a hacer chistes, ¿verdad? Es como esta mirada del grupo. Entonces, tenemos que pensar quiénes somos nosotros en este grupo. ¿Cómo voy a ser capaz de potenciar mi capacidad de trabajo en equipo, lo que decíamos al inicio? ¿Cómo voy a liderar sin pasar por encima, ¿verdad?, del grupo? ¿Cómo me voy a comunicar para que la idea que yo tenga al respecto sea muy específica, pero no vaya a generar un conflicto mayor? Porque más allá de cómo se resuelve la situación, que vamos a hacer ahora un ejercicio de esto, más allá de cómo se resuelve, cuál es el resultado, es cómo es el proceso, cómo se resuelve. Y es bien incómodo porque te ponen muchas veces en una mesa y hay lápices, hay papeles, hay agua, hay cosas y cada uno se va ubicando y hay unos que llegan y se instalan y agarran un vaso de agua y agarran los lápices y todo, y como que montan su garita ahí para poner a trabajar. Y otros que van siendo mucho más amables con el resto, van escuchando más. ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero,
mantener la calma. No siempre, no siempre el que más habla es el que más sabe. Cuidado con eso. ¿Sí? Si al principio dijimos que nuestro cerebro tiende a ser tremendamente económico, lo más probable que es el primero que hable, que resuelva, que entregue una, es el que está reflexionando, analizando menos. Porque su cerebro le entregó una información muy rápida, muy económica. Entonces, calma. Contamos por lo menos 13 segundos antes de responder. No monopolizamos el discurso. No podemos hacer un pensamiento hablado. Vamos a pensarlo primero y luego lo vamos a dar a conocer. No vamos a discutir ni a hacer polémicas. ¿Sí? Realmente en este tipo de entrevista la situación es muy polémica y se puede abandonar muchísimo. Porque lo que se busca es quién es capaz de conciliar, quién es capaz de escuchar, quién es capaz de resolver una situación. Y luego respetar las opiniones, aportar y dando espacio para que todos aporten. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos entre todos los que estamos hoy día aquí, vamos a resolver esta opción. Este es un test. Esto lo ocupamos en Argedu cuando hacemos entrevistas de selección, especialmente para altos cargos. Utilizamos este ejercicio. Lo usamos en grupal. ¿Va? La historia es un poco más larga, que la hicimos breve. ¿Qué sucede? El esposo de Ana, una mujer que está muy enferma, debe comprar un medicamento para salvar a su mujer, pero es extremadamente costoso. Y quien tiene la patente o quien tiene la licencia del medicamento lo, no lo va a ceder, ¿verdad? Y este señor no tiene nada de dinero. La pregunta es, él tiene la oportunidad de robarlo, él sabe cómo lo puede robar. ¿Debe dar el medicamento para salvar a su señora? ¿Qué me Debe- dice mi cerebro de reptil, el que responde así rápido? El reptil que llevamos dentro que me larga la... Lo más probable es que sí, probemos. Ya. Ah, porque la sociedad es injusta y no, no es justo que se lucre con la salud. Puede ser la primera. Otro dice, no, no, no hay que robar. Jamás, jamás, nunca, jamás. Robar siempre es malo. A ver, cuidado con él, ese cerebro reptil que nos entrega la respuesta rápido. 13 segundos, pensamos, y ahí en el chat, no sé si están contestando, y la idea es mm, que se contesten entre ustedes. claro. ¿Debe robar el medicamento para salvar a su señora? ¿Qué dice? ¿Qué es el público? ¿Qué dice el público? De ahí después te voy a comentar algunos comentarios que han puesto también otras personas y experiencias que han vivido en estos procesos de entrevista. Alguien hablaba de los test psicométricos, los sociométricos. Sí, dice César, le tocó realizar un test psicométrico, fue más psicológico. Víctor también hace un tremendo aporte también, dice, puedo aportar en lo anterior respecto a las fortalezas y debilidades. Hoy también se utiliza la entrevista por competencias, donde el entrevistador le solicita al entrevistado que le cuente de sus logros que han tenido en su trabajo y le pide que le explique cómo lo realizó. Ahí él va detectando sus habilidades como por ejemplo el de planificar, organizar, trabajar, ejemplo, exacto, es súper bueno eso. Se está usando mucho también, aparte de las debilidades, a mí me pasó también. Bueno, también yo contarte que también tuve en una entrevista grupal cuando yo recién empecé hace muchos años. Y fíjate que nunca me voy a olvidar, Sonia, que éramos, no sé, 15 personas, 15 recién titulados y personas en una sala y nos hicieron una pregunta que no tenía, no era técnica, era una situación y cómo nosotros resolveríamos un problema súper simple, como tú dices, porque lo técnico se aprende. Y de las 15 personas solamente hablamos 4 personas que como que, y nos escuchábamos, ¿qué opinabas tú? ¿Qué opinas del otro? Mira, yo opino esto, yo opino como tú, yo le agregaría esto. Y fíjate que las 4 personas que hablamos fueron los que pasamos a la etapa siguiente.
con una pregunta muy simple ni que ni siquiera se estaba midiendo algo técnico. Y también, ¿cómo enfrentaste un problema? Otras preguntas que hacen hoy día, como por competencia, ¿qué problemas has enfrentado en un trabajo anterior y cómo lo resolviste? ¿Cómo lo enfrentaste? A tu pregunta ¿debe robar o no el medicamento para salvar a su señora? Por ahí me dicen sí, otro dice no, se debe buscar más alternativas. No, dice, lo ofrezco trabajar para el cambio, le ofrezco trabajar para él a cambio del medicamento. No hay tiempos para buscar alternativas, dice otra persona, el que dice no, que sí que se lo roba. Debe buscar alguna alternativa donde no arriesgue estar detenido o dañar a alguien. Otra dice no lo robaría, buscaría otro que sea más barato o simplemente buscaría otra opción para la solución. Después dice, bueno, en realidad sí buscaría nuevas alternativas. Concuerdo con Gina, dice Margarita. Buscaría otra alternativa, rifa u otra opción. Buscaría otra alternativa. Mira, están otras alternativas que sea viable. Es un problema ético, debe presentar su problema a su organización. Hay unidades de bienestar, etcétera. Bien, se dan cuenta que hay múltiples formas de abordar y aquí lo importante en la respuesta es, primero, no juzgar, no juzgar es que el primero que puede decir sí, me lo robo rápidamente y frente a alguien que diga sí, pero yo me lo robo de todas maneras, pero puede estar escuchando otras alternativas, otras estrategias y luego dice, no, la verdad es que sí, había que hacer esto otro, podría trabajar, podría hacer un bingo, o sea, hay miles de otras alternativas. Y eso es lo importante, ¿verdad? Eso es lo importante, cómo llegamos a un consenso, cómo escuchamos al otro y cómo incluso soy capaz de cambiar de opinión, cómo soy capaz de darme cuenta que quizás mi primera respuesta no fue la más acertada en este contexto. Entonces, esto es un dilema ético. En este caso, éticamente robar eh, tendrá algún atenuante, pero éticamente robar el objeto es negativo, es malo. Entonces, hay que buscar alternativas. ¿Va? Hay que buscar alternativas. Y ahí, cuando estamos con más personas, tomar lo que decía Daniel, tomarse el tiempo de escuchar los otros argumentos. Y en ese momento puede haber incluso, y esto se los voy a decir como secreto, pero quizá no es tan secreto, puede haber incluso un palo blanco dentro del grupo. Puede haber alguien de la organización o alguien o el psicólogo de la organización que esté en el grupo haciéndose pasar por un entrevistado para generar cierta polémica y a ver cómo responden frente a una situación compleja. O enfrenta a alguien, o lanza algún comentario más rudo, o lanza una alternativa que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces hay que estar muy atento, insisto, a que mi cerebro de reptil esté muy atento a lo que vamos a responder. Y vamos a responder desde, en este caso, si me doy cuenta que es un dilema ético, desde la ética. Si es un dilema técnico, desde la técnica. Pero siempre lo más importante es cómo estoy relacionándome con el resto. Eso es lo que nos están mirando. No es tu respuesta, sino que cómo eres capaz de responder, de acompañar, de escuchar y muchas veces incluso cambiar de opinión. Es cómo te vinculas con el resto. Porque hoy día, una de las habilidades más importantes a la hora de ser profesional va a ser la comunicación efectiva. Va a ser lo más importante, porque estamos en una era de mucha información y muy mala comunicación. Sabemos muchas cosas, tenemos mucha información, pero no la estamos usando bien. Estamos sobreinformados. Entonces, hoy día, esta área de la comunicación hay que trabajarla muy bien. Y ahora vamos a ver también algunos consejitos de cómo trabajarla. Pero ya dijimos, la primera habilidad de comunicación es escuchar. Usted en la entrevista no comience hablando.
no sea el primero en lanzar, ¿verdad?, la primera piedra. Escuche, escuche, porque muchas veces el mismo entrevistador, si no está tan, no es tan avesado en las entrevistas, te va a entregar información en las preguntas, en los contextos, lo que quiere escuchar, lo que quiere que uno responda. Si uno escucha de verdad, con este cerebro activo, vamos a ser capaces de hacer una muy buena entrevista. ¿Alguien más que estaba contestando? No, quedaron, Estamos en la sí. buscar, la última fue Karina, buscar otra alternativa. Claro, y Son después podría incluso venir el reclutador y decir, a ver, ¿qué alternativas hay? Pónganse de acuerdo. Tienen 10 minutos para resolver este caso y tienen, no sé, la señora le quedan 72 horas de vida si no consume el medicamento. Resuelvan, ¿verdad? Le pone presión también, el trabajo bajo presión, trabajo, cómo somos capaces de mediar, cómo somos capaces de manejar las diferencias. Esa es otra tremenda competencia hoy día, ¿verdad? Del siglo XXI. Cómo somos capaces de resolver situaciones complejas a partir del manejo de las diferencias. A veces vamos a evadir, a veces vamos a resolver, a veces no vamos a hacer nada, a veces vamos a transar. Bien, habiendo dicho esto, ¿qué vamos a hacer entonces? Recuerden, ya sabemos dónde vamos, ya conocemos muy bien la empresa, tenemos nuestro FODA, hemos preparado algunas preguntas, ya nos hemos vestido ordenadamente, hemos preparado, hemos anticipado un poco nuestra presentación. Y ahora estamos en la entrevista. Ya saludamos, ya entramos, ya nos sentamos. Primero, lenguaje, lo vamos a ver, el lenguaje no verbal, dice mucho. Los que veíamos el Chavo del 8, ¿se acuerdan cuando el Chavo del 8 decía, sí, ¿quieres tal cosa? Sí, no. Eso para nuestro cerebro es extremadamente útil. ¿Por qué? Porque capta mucho más rápido la información física, gestual, que la verbal. Entonces, cuidado con eso. Las manos, siempre pregunta, ¿dónde pongo las manos? Las puedo poner sobre la mesa, siempre que las manos siempre se tienen que ver. Si estoy en una mesa, generalmente como en este caso, las manos se tienen que ver. No me voy a cruzar de hombros, no me voy a echar en la mesa. Vamos a conocer toda la empresa, voy a repasar mi experiencia. Por favor, revisen su currículum. A veces llevamos hecho hace tanto tiempo que me hacen preguntas, ¿en qué año estuvo no sé qué? Y uno no se acuerda. Repase el currículum, repase la experiencia, repase la formación. Acuérdese del nombre de su tesis de grado, de su seminario de título. Lleve el currículum. Uno dice, ay, es súper anticuado. A ver, como es tan anticuado, ya nadie lo usa. Usted llega con su currículum impreso o un resumen de su currículum y lo tiene encima, lo más probable es que usted llega, lo deja encima con un lápiz y le van a preguntar, ¿y eso qué es? Mira, mi currículum se lo traje para que lo tuviera presente, hice un resumen aquí, un resumen ejecutivo para tener las cosas más importantes. Wow, ¿verdad? Preparación. El FO de los argumentos. Si te citan por escrito, confirmamos, ¿verdad? Siempre confirmamos. Planificamos la apariencia. ¿Qué ropa vamos a usar? ¿Qué colores tendemos a usar en la entrevista? Azul, verde, gris, marrón, blanco, ¿sí? ¿Cómo tenemos que ir? Cómodos, no disfrazados. A veces nos arreglamos tanto que parecía que vamos a un evento social. No, tenemos que ir cómodos, ordenados. El color azul siempre es un color muy, muy bueno para una entrevista. Yo puedo ir de azul con blanco si quiero y quizás algún toque naranjo o algún toque amarillo. ¿Por qué? El azul es la estructura, es la concentración, es la capacidad de la calma, el blanco me da neutralidad y el toque amarillo o el toque naranjo me va a dar la idea de la creatividad. Esta persona es estructurada, es seria, es ordenada, pero además piensa.
se la jugó con un detallito. Entonces, siempre recomendamos el azul con las mezclas de colores neutros. ¿Qué evitamos? Evitamos ir de rojo, de fucsia, de colores muy llamativos y que llamen la atención en cuanto al fuego, ¿sí? Evitamos el fuego. Cuando veamos en otra oportunidad los test psicológicos, vamos a hacer algunos test de colores. Evitamos el fuego porque el fuego arrasa, el fuego es emergencia, el fuego domina. Buscamos el verde y buscamos entonces el verde, el blanco, el gris y el azul. Vamos a ir bien vestidos, obviamente limpios, peinados, ¿sí? Vamos a ir solos, no vamos a ir con la señora o con los papás o con la novia o con los hijos, vamos a llegar solos. Bueno, y si vamos acompañados, la compañía se queda lejos, ¿verdad? No va a entrar a la empresa con nosotros, nos pueden llevar. Ser puntual, vamos a llegar antes. Vamos a crear una buena impresión. ¿Pero qué diablos es una buena impresión? Que crean que soy qué, que crean que soy una buena persona y que soy quien soy, ¿verdad? Alguien amable, alguien creativo, alguien cordial, que se vincula bien, que es capaz de ser flexible. Hay personas que están citados, por ejemplo, a las 10:45, pero antes había otra entrevista que se demora un poco y la entrevista comienza a las 11. Y hay personas entrevistados que se enojan, ¿verdad? Porque no se ha cumplido el tiempo. Hay que ser flexible también en todas las cosas. Somos flexibles, entendemos que hay situaciones que no se pueden controlar. La proxémica, ¿qué es la proxémica? La distancia. ¿Qué distancia tengo que mantener con mi entrevistador? Es como tomar distancia, bueno, los que somos viejos nos acordamos, cuando tomábamos distancia en el colegio, que nos poníamos el brazo hombro con hombro. Esa es la distancia social, ¿verdad? Formal. La distancia que tiene entre mi hombro y mis dedos estirados. Esa es la distancia que yo debo mantener. No me puedo estar muy encima de la persona y tampoco puedo estar a 3 metros de la persona. La kinésica, los movimientos. No puedo estar ahí como un florero ahí hablando y poniéndole mucho color, sino que las manos siempre las vamos a poner a la altura de nuestro plexo solar, vamos a mover las manos con aperturas, o sea, las vamos a tener, no sé si se alcanza a ver, las vamos a tener en forma abierta, vamos a tener las manos, no vamos a estar nunca así, ¿verdad? Vamos a tener todo el plexo abierto y vamos a mover nuestras manos sin que llame tanto la atención, pero sí que genere la idea de apertura, que es un movimiento de la apertura. La acronémica voy a ser capaz de mantener el tiempo. Voy a cumplir el tiempo. Me dicen, tenemos la entrevista en 25 minutos y o puede responder en 10 minutos, yo respondo en 10 minutos y ojalá sean 9. No interrumpir al entrevistador, porque a veces tenemos tantas ganas de hablar y hemos preparado tantas cosas que esa ansiedad nos gana. Miramos al entrevistador a los ojos, no todo el tiempo porque la vamos a poner también un poco nervioso, ¿verdad? Pero siempre cuando hablemos vamos a mirar. No tenemos el móvil encima, lo tenemos guardado, lo tenemos en silencio, ¿verdad? Todo lo que pueda pasar puede esperar 10 minutos, no pasa nada. No voy a poner el móvil, el celular encima de la mesa. Y eso para todo tipo de reuniones, ¿ah? Para ir a comer, para entrevistas, situaciones sociales. Vamos a dejar que el entrevistador comience, que él tome la iniciativa, que nos entregue información. Si el otro me comienza a contar de la empresa o empieza a hacer el contexto, me está entregando información. Entonces yo estoy como una grabadora ahí, vamos a estar filtrando información. No hablamos demasiado y tampoco vamos a hablar solo con monosílabos. ¿Le gustaba su trabajo anterior? No. ¿O sí? No, no, a ver, ¿verdad? Cuidar el lenguaje. Vamos a ocupar palabras formales, pero que no sean palabras complejas. Palabras que de verdad usamos en situaciones estándar, ¿verdad? No vamos a ocupar palabras muy rebuscadas
porque cuando estamos disfrazados, cuando estamos impostando algo, se nota. Eso también para los test psicológicos, ¿verdad? Cualquier cosa que no, y yo quiero que no se note, se va a notar. Entonces, es mejor estar tranquilo y en calma. Pensamos antes de contestar, dijimos la regla de los 13 segundos y respondo claro y brevemente porque ya tengo pensadas muchas de las respuestas que me van a hacer. Otra forma de entrevista, que eso comenzó con la pandemia, son las entrevistas virtuales. Y aquí, entrevistas virtuales pasan, ya hemos visto miles de memes, miles de videos, miles de cosas, pasan muchas cosas. Comprobamos los links, las conexiones, preparamos el fondo, ¿verdad? Puede ser un fondo como lo tiene Daniel, que lo tiene difuminado, o un fondo liso, pero no voy a estar en el baño, ni en la cocina, ni en la habitación de los niños. Los fondos son muy notorios y generan mucha alteración al entrevistador. Anticipo el lugar, aviso qué va a pasar, aviso, voy a estar media hora ocupado, no hablen, no griten, no chillen, no pongan música, el teléfono apagado, ¿sí? Como voy a estar frente a cámara, voy a tener los apuntes, puedo tener los apuntes, tengo que controlar la cámara, mirar la cámara, que el micrófono esté abierto, tengo que cerciorarme cada cierto tiempo que me están escuchando, mantener la atención y recordar que estas entrevistas son mucho más breves que las presenciales, porque son mucho más agotadoras, como lo que estamos viviendo nosotros hoy día, ¿verdad? Siempre este tipo de vínculos virtuales cansan más porque necesito tener mucha más atención y el cerebro mucho más activo. Decíamos los test psicológicos que lo que quiero esconder aparece, entonces vamos a ser extremadamente transparentes. Y vamos a ser transparentes y vamos a ser consecuentes y vamos a ser coherentes. Entonces recuerden que los test, realmente cuando hacen test, repiten mucho las preguntas de diferente manera para ver si estás respondiendo con la verdad. Los test psicométricos están entregando información de cómo está tu capacidad de resolución de problemas, los test sociométricos, cómo te vinculas con el resto. Y decíamos, uno de los test que pueden revisar, están en línea, el DISC, se ocupa muchísimo porque ahí vamos a identificar perfiles de acuerdo al tipo de trabajo que estamos buscando. Entonces, luego lo buscan y lo pueden hacer y saben cuál es su esquema. Yo lo tengo igual resumido, tengo un DISC resumido que utilizamos cuando hacemos los primeros reclutamientos, ¿sí? Y fíjense que aquí están los colores que estábamos hablando, entonces vamos a estar siempre en esta idea de el azul, el verde y un toquecito de los otros colores. Y ya, para terminar, se acabó la entrevista. Agradezco la entrevista, ¿sí? Me despido, ¿verdad? Me despido rápidamente, no es como esta despedidas de circo que son últimamente, no sé, la gente no se va nunca. Me despido rápidamente y luego voy a anotar los puntos fuertes, cómo me sentí, anoto las preguntas que me hicieron, que no se me olviden porque voy haciendo en mi agenda un listado de preguntas, entonces ya para una próxima entrevista ya tengo algo más preparado todavía. Y voy a enviar un breve mensaje de la entrevista, un correíto. Muchas gracias por la entrevista que hemos tenido hoy. Ha sido no sé qué, espero vernos pronto. Siempre. Y esto, insisto, en la comunicación social también. Cuando me inviten a una casa, cuando me inviten a comer, cuando voy a un cumpleaños, cuando siempre cierro con un mensaje posterior. No en el minuto, sino que después de un tiempo, después de unas horas. ¿Sí? Cierro y con eso cierro la entrevista. Entonces ahí ya nos fuimos a nuestra casita, nos sacamos nuestro traje y esperamos la próxima entrevista. ¿Alguna pregunta? Pueden quedar Sí, muchas preguntas, ¿no? sí. Karina dice, ¿siempre enviar un mensaje después de la entrevista?
puede ser cierto verbal en el momento o por escrito si es que se comunicaron, podría ser escrito si se Claro, comunicaron claro, sí, si para una te contactaron entrevista. A por veces escrito, sí, claro, a veces te citan con un correo y entonces se puede agradecer también a ese mismo correo, se agradece y quedo atento al siguiente paso. O sí. despedirse en la misma entrevista, agradecer, muchas gracias por la entrevista, etcétera, y quedo atentos a cualquier requerimiento o que necesite. Sí, así es. Sí, siempre agradecemos la situación de entrevista. ¿Algo más? No, vimos un montón de... Dice Gabriela que le da un poco de miedo no tener experiencia. Esto lo tocamos en el taller anterior también, Gabriela, creo, sí. A veces no tener experiencia es un tremendo plus para las empresas, porque tienes todo por aprender y eso es una oportunidad gigantesca para empresas que quieren formar a su gente. Y a veces uno cree que no tiene experiencia, pero ya la universidad, ya las prácticas, ya tus trabajos, ya haber hecho los hobbies que podamos tener, nuestras actividades extras, todo eso también es experiencia. Recordemos que nunca partimos de cero, nunca. Todo lo que hemos hecho hasta el momento en nuestras vidas, todo suma, siempre suma. Sí, la experiencia no siempre es laboral, también es experiencia vital. Y eso nos hace madurar y eso nos hace saber y crecer. Así que no tener miedo con el tema de la experiencia, porque es una oportunidad. ¿Sí? ¿Algo más? Dice, en mi caso llevo 10 años sin trabajar dependiente y ahora tengo mi título técnico y me da un poco de miedo por no tener experiencia. No ser, como decíamos, no tener la experiencia que requieren, no quiere decir que no hayas hecho nada antes. Entonces, trata de poner en valor la experiencia que tienes desde antes, la experiencia en la universidad o la experiencia de las otras cosas que has hecho. Porque si uno se fija, la vida en general es como un borrador de todas las profesiones. En algún minuto hemos sido administradores, en algún minuto hemos sido vendedores, en algún minuto hemos sido distribuidores, en algún minuto hemos sido gestores. Entonces, vayamos tomando conciencia y por eso el FODA, y por eso comenzamos este taller hablando del FODA. Hacer este ejercicio del FODA nos va a clarificar muchísimo cuáles son nuestras oportunidades, que todo lo que hiciste antes son oportunidades, cuáles son nuestras fortalezas. Y eso es lo que nosotros vamos a ofrecer. ¿Y cómo vamos a convertir nuestras debilidades en oportunidades? ¿Verdad? Oportunidades de crecimiento. ¿Sí? Sonia, acá tengo dos preguntas. Ingrid dice, ¿cuáles serían las mejores palabras para despedirse al terminar una entrevista? Lo más probable es que te van a decir, ¿verdad? Hasta aquí hemos terminado, te van a decir muchas gracias por venir. Y ahí, como de buena crianza, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de conocerlos y de estar en este proceso que me tiene muy ilusionado, por ejemplo. Corto, preciso, agradezco y valido al entrevistador. Ojo, valido a la empresa y valido al entrevistador, porque en ese momento de cara a cara estoy validando y agradeciendo a esa persona que se tomó el tiempo de escucharme, de citarme y estar conmigo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, como experiencia, no sé, cuando me dicen, bueno, Daniel, muchas gracias por la entrevista, yo le digo, no, gracias a ustedes por llamarme y aceptarme en esta entrevista. O sea, así, súper súper cortito, sí. No, no, Sí, gracias a ustedes también por considerarme en el proceso. Una cosa así. claro. Claro, Permitir, porque es una experiencia, no es una entrevista. exacto. Dice, Andrea también dice, ¿qué consejo puedes entregar a personas que tienen más de 50 años y estén en búsqueda de trabajo? Ahí vamos a tener que, volvemos al tema de que nunca partimos de cero, que tenemos que Ajá. validarnos mucho. Ahí el autoconocimiento es muy importante, validarnos mucho. Y a diferencia de Gabriela, que decía, no tengo experiencia, es validar mucho la experiencia.
¿verdad? Mucho la Sí. experiencia. Hay un, Porque, hay sí, un, si me permites complementar como jefe de la unidad de titulado, yo soy una persona también de mayor de 50 años, tengo 50, y a veces uno dice, todas las personas tenemos la posibilidad de reinventarnos, no necesariamente tenemos que tener la experiencia laboral técnica en un trabajo. Ya nuestra experiencia, nuestra vida es experiencia. Hay un video que de repente, que lo he visto muchas veces, que anda dando vuelta en las redes, si lo pueden buscar. Hay una persona que está en una entrevista y dice, uy, pero le están revisando su currículum y dice, pero usted no ha trabajado en 10 años. No, yo sí, no he trabajado porque me dediqué a criar a mis hijos. Entonces, no, pero no tiene experiencia en 10 años. Y ella decía, sí tengo experiencia. Sé administrar una casa, sé administrar presupuessto, sé administrar el orden las tareas en tiempo, en forma. Entonces, ¿cómo ella, qué es lo que quiere decir? Su experiencia de vida como madre, criando niños, lo que tiene que hacer criar, claro, le permitió y le permite tener las habilidades y las competencias para esa entrevista. Entonces, no nos quedemos en que yo no sé el software, yo no sé, no tengo experiencia en usar esa técnica. No, no. Una vez en esta misma institución, oye, ¿sabe usar Power BI? Cuando me entrevistaron. No, no lo sé. Nunca, sé que lo que es Power BI, pero no lo sé usar. Y era sincero. Pero puedo aprender. Claro, me dice, si eso se aprende. ¿Te das cuenta? Entonces, oh, no, no sé, pucha, mira, no, el requisito, la postulación decía saber Power BI. No lo sabía, postulé, pero son otras las habilidades también que se manejan en una entrevista. Dice, algunos avisos solicitan experiencia mínima, por ejemplo, de 2 años. Si estoy iniciando mi carrera y no cuento con esta, ¿podría de igual manera postular? Sonia, no sé qué opinas tú, yo opino. sí, lo primero es ver a qué estamos postulando, porque si estamos Exacto, postulando a un trabajo que requiere el título o el egreso, hay que cumplir con ese requisito inicial. ¿Va? claro. Si es un trabajo eh, quizás menos estándar, puedo postular y enfrentarme a la entrevista. A ver, yo les recomendaría siempre postular, ir a las entrevistas, porque eso nos engrandece y nos da mucha experiencia. Y quizás las primeras entrevistas no son tan buenas, no nos va tan bien las primeras entrevistas, pero a la medida que vamos teniendo la experiencia de enfrentarnos al psicólogo, enfrentarnos al grupo, enfrentarnos a las preguntas, enfrentarnos a los test, ya cada vez se va haciendo más fácil. Entonces, Sí. revisar bien a lo que vamos a postular y obviamente no podemos, como veíamos también en el taller pasado, a veces LinkedIn, la persona dice en busca de trabajo. Yo no puedo buscar trabajo de forma abierta, tengo que buscar específicamente algunas áreas, algunas palabras claves, algunas temáticas específicas. Si es muy abierto, ahí ya voy a, voy a apuntarle a todo. Y eso va a complicar mucho mi sentido y mi objetivo. Dijimos al principio, nos vamos a centrar, porque requerimos concentración para poder lograr esto. Este ciclo de charlas se llama el trabajo de buscar trabajo, ¿verdad? Porque Sí, implica mucho esfuerzo. mucho trabajo. Sonia, muchas gracias. No me quiero ir sin antes contarle y decirle a nuestros espectadores, a nuestros titulados que están presentes y tituladas, quienes no son parte de la comunidad de titulados, que no han ingresado a la plataforma, los invito a que ingresen. ¿Por qué? Tenemos, además de invitarlos a charlas y a webinars como estos tan importantes, también tenemos un programa de orientación laboral. Tenemos una orientación laboral personalizada por psicólogos. Entonces, si ustedes postulan, y ese hay que inscribirse y vamos haciendo correr en la medida que haya un cupo, los vamos llamando. Y se van, y ahí pueden ustedes, en una hora, con un psicólogo de trabajando.com de la empresa, podrán plantearles distintos temas, como desde el problema de su currículum, de cómo enfrentar una entrevista, cómo reorientar mi vida laboral. Así que los invito y les invito a que si no han ingresado, por favor,
a la comunidad, ingresen a la plataforma, inscríbanse. Prefiera, Gabriela, sí, sí me acuerdo de ti, Gabriela. Te vamos a llamar en agosto, estás dentro de la lista de agosto, así que si no lo han hecho, por favor, inscríbanse. Sonia, yo me quiero despedir con los mensajes de de las personas. Dice, muchas gracias, Sonia, por tus valiosos consejos, gracias por la invitación. Dice Cristian, Claudio dice, gracias por los consejos y la orientación. Karina, muchas gracias por este espacio. Luis también dice, gracias. Bueno, Sonia, tú también ahí dice, Gabriela, que se inscribió, muchas gracias por la invitación, excelentes consejos. José también, muchas gracias por todos estos tips para mejorar día a día. César, gracias. Oye, gracias a ustedes por querer estar presente en esta actividad. Nosotros somos felices cuando tenemos participación y a ustedes les agrada. Eso nos motiva a seguir desarrollando más iniciativas para apoyarlos tanto en la empleabilidad como en la movilidad laboral. Eh, Dice Margarita, muchas gracias. Este jueves será mi primera experiencia de entrevista laboral en una institución reconocida. Te deseamos, Margarita, todo el éxito del mundo, ¿cierto? Aplica estas técnicas de respiración, de concentración. Sonia, ¿tú le puedes decir unas palabras a Margarita? Sí. Bueno, primero que ir con toda la confianza y con la tranquilidad que lo vas a preparar bien. Y hay un dicho que a mí me gusta muchísimo, que es lo que es para uno, Dios se lo guarda. Entonces, con toda la fe, ese trabajo, si es para ti, lo vas a tener. Así que con mucha calma ahí, de azul, con su detalle, bien, bien preparada y que se note que nos importa mucho. Porque Exacto, el trabajo es importante porque nos valida, ¿no? Nos valida socialmente, valida nuestro aporte y todo el esfuerzo que hacemos por estudiar. Cuando estudiamos exacto. tanto y buscamos el trabajo, claro, estamos validándonos también. Así que Muchas mucho gracias, éxito Sonia. a todos. Muchas gracias, Gracias. Sonia. Margarita, ahí las personas te están mandando toda la fuerza y el ánimo y que te va a ir muy bien. Yo me despido, te despido, gracias, Sonia. Sé que es tarde ya en Madrid, en España. A ustedes muchas gracias por estar presentes nuevamente. Te han reinvitados y reinvitadas a las próximas ciclos que vienen en los próximos meses. Y finalizando, sin antes terminar, diciéndole que tengan un minutito para poder responder una encuesta que sale al final de cuando ustedes van saliendo de la sesión. Muchas Súper. gracias y buenas noches a todos. Gracias, Buenas Sonia. noches, nos vemos Buenas noches, pronto. descansa. Adiós. Chao, chao. Gracias. Gracias a Adiós. todos. Suerte, Margarita, que te vaya excelente.